Still somehow lost my identity. I spiral and move where I feel alone. My heart still rings when our name is moon. Every promise echoes like a curse. Tell me why loving you hurts. That's the words. I held your hand through broken days. Offended you in 1,000 ways. But every time I tried to heal, your silence taught me how to feel. I stayed when walking through the city. Loved you hard when you couldn't see me. Now I'm beating truths I never said. Loving you still lives in my head. They say love's supposed to set you free. So why does it feel like it's killing me? I get my heart without reserve. Tell me why the pain feels this hard. Why does loving you hurt like this? Like a wound that time won't fix. I lose myself just for your touch. But every time it costs too much. Why does holding you tear me apart? Still I can't turn off my heart. Even broken, even fine, I love you. Now I'm beating truths I never said. Loving you still lives in my head. They say love's supposed to set you free. So why does it feel like it's killing me? I get my heart without reserve. Tell me why the pain feels this hard. Why does loving you hurt like this? Like a wound that time won't fix. I lose myself just for your touch. But every time it costs too much. Why does holding you tear me apart? Still I can't turn off my heart. Even broken, even fine, I love you. Oh, it hurts. Hola, hola, hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Indecisos. Estamos muy felices de que nos estén acompañando, a los que se están uniendo hoy, domingo Chocoloco, domingo de muchas cosas. Queremos darles la bienvenida, queremos decirles que hemos estado un poquito perdidos, pero estamos para ustedes. Hoy queremos hablar de muchas cositas. Andresito, ¿cómo vamos? ¿Cómo está? Hola, hola, buenas noches para todos, buenas noches para ti, Osquitar. Bueno, no perdidos, pero no olvidados. Sí, entonces, pues acá retomando, a pesar de esa Semana Santa larga, y nada, pues con ganas de seguir el proyecto, que creo que muchas personas se han identificado con muchas de las ideas que nosotros hemos venido planteando en cada uno de los live, y pues la idea es ir haciendo crecer esta red. Entonces, para que nos vayan siguiendo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, que vamos a empezar también a transmitir un poco en TikTok, @indecibles_podcast. Así es. Hoy tenemos un invitado. Quitar, ¿cómo vamos? Hola, buenas noches, bendiciones. ¿Cómo va Hola, todo? hola, Quitar, Osquitar. cuéntenos de usted, ¿qué está haciendo? Bien, bendecidos. Sí. Contento. Bueno, Quitar es un viejo amigo de la casa. La verdad, amigo de experiencias, de cosas vividas. Hoy en día también muy cambiado, muy transformado. Y bueno, bienvenido, Gracias a Dios. Quitar. ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué le dijeron hoy? ¿Sí pudo ver la publicidad? ¿Hoy qué vamos a tratar? ¿La vio? Claro que sí, señor. Pues ¿Qué tal es? contento porque pues estoy un poquito asustado. Es mi primera vez que estoy como en vivo, que todo el mundo me va a ver. Me va a volver famoso. Pero bien, Bueno, feliz de poder servir a Dios por este medio, y más con ustedes que realmente conocen mucho de Dios. Vamos por el mismo camino y bueno, feliz, la verdad, muy contento. sí, bueno. Yo estoy triste, pero feliz, porque Millonarios quedó eliminado. No, pero eso no, nada que ver. Eso no Ya son se peras, sabía, diga por ahí. eso ya se sabía.
Bueno, y también quiero compartirles, hoy vamos a estar hablando de qué, Andresito. Bueno, hoy vamos a hablarles de qué cambia tu vida. ¿Qué cambia tu vida? Pues es algo como de un antes y un después, ¿no? Lo que siempre hemos venido resaltando en cada uno de estos live es como que hay muchas cosas que nos hacían, digamos, o teníamos como una identidad anterior, pero que hoy en día ya hemos dejado atrás. Entonces, eso es como el tema de cambiar nuestra vida y qué fue lo que hizo que cambiara nuestra vida, que diera como no ese cambio de 360, sino ese cambio de 180, que es cambiar de dirección, de hacia un rumbo equivocado, hacia el darnos cuenta realmente cuando yo nos llega a los 30 muchos, de decir, bueno, tomemos el rumbo de nuestra vida, ¿no? A los que pues nos ven, no sé, que nos opinen desde dónde nos ven, que nos vayan dejando sus comentarios, ayúdenos a compartir el enlace para ir creciendo. Tenemos ahí pues a Jenny Andrea Moreno que nos está viendo en este momento y no sé quién más nos está viendo en este momento a través de redes sociales, que nos dejen ahí su mensajito, su like. Y pues nada, entonces pues Osquitar Escobar, ¿qué te deja a ti ese mensaje que dice qué cambia tu vida? O sea, ¿qué te imaginas tú cuando ves qué cambia tu vida? Bueno, primero que todo, tocallito, ya que tú puedes aceptar a... Es que compartir el link para que ellos puedan Listo, ya. ingresar. ¿Listo? Bueno, me recuerda la pregunta, Jeffer, qué pena. Sí, te digo, bueno, el tema de hoy es qué cambia tu vida, ¿sí? ¿Qué se te ocurre a ti por ese eslogan, ese título? ¿Qué cambia tu vida? O sea, ¿tú qué Bueno, se te ocurre cuando... primero, Dios, que es Dios lo que nos transforma a nosotros. Cambia nuestra forma de pensar, actuar, hablar. Es lo primero. Bueno, pues te nos estás adelantando un poquito a la conclusión, Mucho. pero bueno, digamos acá el tema de qué cambia tu vida, para dar como un breve introducción al tema, es como lo que les decía anteriormente, son esas eh, situaciones de tu vida que te generan, digamos, Sí, que te generan, digamos, como realmente estoy haciendo las cosas correctas, si es lo que, el rumbo que le quiero dar a lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo actualmente, o realmente necesito dar ese giro de 180 grados, como lo decía anteriormente, para sí, darle el enfoque o la dirección a lo que yo quiero para mi vida, ¿sí? No sé, hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, tengo muchos sueños, tengo muchas metas, pero de pronto eso no lo llena, ¿sí? Entonces, digamos, es eso, como lo que cambia tu vida, lo que realmente le da un significado a lo que eres hoy en día, ¿sí? Entonces creo que eso es... no sé, entonces quiero preguntarte, ¿has querido de pronto cambiar tu vida? A los que nos ven ahí en este momento, ¿han querido cambiar su vida en algún instante? ¿O cómo se sentían antes con la vida que tenían, digamos, 10 años atrás? ok. Bueno, yo hoy en día no me gustaría cambiar de vida, pero anteriormente eh, yo estaba contento con la vida que tenía. Me refiero, digamos, cuando estaba en el colegio, estaba en 11, ya para terminar, contento porque estaba en un mundo que lo que ofrecía el mundo, por decirlo así, contento porque conocía amigos, conocí mujeres, conocí lo que realmente eran las barras bravas, conocí muchas cosas y pues en ese tiempo yo estaba feliz. Aunque conocí a ellos, me aparté y eso es lo que me empezó a como a ofrecer el mundo. Y yo pues estaba feliz, contento y pues yo decía, bueno, pues vamos para adelante a ver qué más me está ofreciendo el mundo. En ese tiempo estaba súper feliz. Em, Hasta que hasta cierto punto, hasta llegar a conocer drogas, hasta llegar a conocer puñaladas, eh, que es vivir en las calles, muchas cosas.
En ese tiempo yo estaba feliz. Pues porque ese era el mundo que yo quería, ¿sí? Pues obviamente decir lo que mi mamá no sabía qué era lo que yo estaba haciendo, porque yo era dos personas en un solo cuerpo. En la casa yo era, mejor dicho, la Santa Paloma, que era el niño juicioso, que permanecía estudiando juicioso, eh, muchas cosas. Era de otro perfil. Pero cuando salía de la casa, ya me transformaba. Era el Oscar drogadicto, era el Oscar que robaba, era el Oscar que decía mentiras, era el Oscar que mujeriego, era el Oscar, mejor dicho, otro Oscar, ¿sí? Pero era el mundo que yo quería y eso es lo que cambia en mi vida. Bueno, de hecho, pues ahí como tú lo dices, o sea, podemos darnos cuenta que hay una imagen del Oscar que hoy vemos hoy en día, el Oscar bonito, que se ve así gordito, bonito, y todo eso, como Gordi. dicen los pingüinos. Sí, sí, algo así como que uno dice, bueno, es necesario pasar por ciertos procesos para realmente estar a lo que somos hoy en día. Entonces, a veces sí es necesario como cambiar esa vida, sí, como a veces dejar el pasado atrás y empezar un nuevo presente, sí, lo que nos Claro, lleva a mejorar y a salir de pronto de ese estanco que a veces estamos, ¿no? Que a veces nosotros claro, nos claro. dejamos llevar, como lo decimos nosotros, por las decisiones del mundo, nos dejamos llevar por malas influencias, nos dejamos llevar por un amigo, nos dejamos llevar por ciertas adicciones, pero no se os quita. ¿Tú qué opinas del tema de qué cambia tu vida? O sea, cuéntanos qué cambia tu vida, qué tú nos quieres traer, digamos, a cotación con este tema interesante. Ya Osquita nos dio una breve introducción de para él su vida como era antes y que hoy en día pues, hubo esa transformación, ese cambio, esa decisión de realmente hacer algo diferente para que hoy no sea lo que era el Oscar Mechas que antes conocíamos. Bien, Oscar bien, Mechas, bien. hace mucho no Sí, escuchaba eso. La verdad es que, bueno, quiero darles las gracias a todos, bienvenidos a los que se van uniendo, mi primo Diego, qué gusto, parce, hace mucho no sé de usted, Gustavo, Uber, bienvenidos todos. Quiero empezar por decir que justo de eso se trata Indecibles, y es hablar de eso que uno no habla tan seguido con nadie y que uno quisiera a veces compartir. ¿Qué cambia la vida? Yo creo que las tormentas, las cosas que uno vive, circunstancias, pérdidas de familiares. Es usted que nos está viendo, sufrió una pérdida que le cambió su vida, su abuelito, su mamá, y eso hizo que su vida no volviera a ser la misma. Quizás tuvo que viajar, migrar y estar lejos de todo lo que usted amaba, y en medio de esa soledad se dio cuenta que era una persona diferente a la que usted creía ser. Todas esas cosas cambian nuestra vida, ¿no? El punto es si nos cambian para bien o para mal. ¿Qué tan conforme te sientes tú con la vida que llevas? Me preguntaría yo. Digamos que Osquitar nos mencionaba que él no cambiaría nada hoy en día. Andresito quizás también puede que no cambie nada hoy en día. Pero yo creo que siempre hay una oportunidad para el cambio, ¿no creen? ¿Ustedes qué opinan? Siempre hay una oportunidad para ser mejor. Y en eso me identifico con la vida de Jesús. No sé, bajando un poco, hablando del Jesús humano, del Jesús de caballo de Troya, Andresito. ¿Al qué? De, ¿Al Jesús de qué? del caballo de Troya, poniéndolo un poquito en ese Bueno, es que concepto. digamos poniendo un poco a la gente en contexto, pues es un libro, ¿no? Caballo de Troya es un libro en el cual pues nos habla de la perspectiva de una persona que puede estar en el tiempo de Jesús y ver, digamos, de manera cercana a Jesús, ¿sí? Entonces es como decir, si tú tuvieses la oportunidad de conocer o estar en el tiempo de Jesús, tú realmente cambiarías aún tu perspectiva escéptica, tu perspectiva, no sé, de pronto de dudas, de falta de fe, de pronto decir, ah, ¿por qué me pasa a mí tanta cosa? O sea, ¿por qué la vida es así conmigo? ¿Sí? Entonces, el tema del caballo de Troya es como esa persona que tuvo la posibilidad de estar ahí al frente de Jesús y decir,
todo lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Hoy en día que nosotros podemos vivir eso o bueno, lo hablo de manera personal y lo veo reflejado a través de los milagros y lo que hace Dios en las personas, o sea, yo sí digo realmente es algo que cambia nuestras vidas, esa perspectiva. Realmente Dios hace mejores las vidas de cada quien, no porque querramos ser personas religiosas, porque queramos cohibirnos de muchas cosas, sino porque realmente Él nos hace mejor. Pero Osquitar nos estaba contando sobre su vida loca, ¿sí? Su vida joven, su vida llena de caídas y aprendizajes. Pero ahora sí, cuéntanos un poquito más sobre el tema de ese encuentro que tú tuviste, eso que te acercó directamente a que tú dieras ese cambio de vida. Bueno, tú dijiste ahorita algo muy importante, Jeffer, y era los amigos, entre comillas. Y todo empezó fue por eso, por un amigo. Él me hizo una invitación, me dijo, hey, Osquitar, no voy a decir de qué equipo eran anteriormente, pues porque se quedaría mal. Pero él me dijo, Osquitar, ¿por qué no vamos al campín? Yo lo invito, aprendas las canciones, ¿qué tal? Y yo, listo, hágale. O sea, como que me endulzó la cabeza, yo, listo, bien. Pero entonces yo le puse a ese título El boleto al infierno. ¿Por qué le puse así? Porque por ese boleto que nunca llegó a mis manos, me hizo conocer muchas cosas. Me hizo conocer las drogas, me hizo conocer bastante muchas cosas que me arrepiento, sí, obvio. Pero entonces, para mí me dice, yo sé que Dios me dice, ¿tú quieres este mundo? Listo. Todo lo va a mostrar hasta qué punto vas a llegar. Obviamente Bueno, yo yo tengo siempre una estuve preguntita. Qué Dale, pena interrumpir, pero vamos entrando en el dale, dale. contexto. ¿Quién es Dios? Para ti, ¿quién es Dios? Porque a nosotros nos ven personas que creen en Dios, que no creen en Dios, que dudan de la existencia de Dios. Pero hablemos el concepto. Para ti, ¿quién es Dios? Para mí, ¿quién es Dios? Dios es mi padre. Es un papá, listo. Es un padre. Un padre que no lo tenemos aquí en estos momentos, pero está en nuestro corazón. Donde lo busquemos nosotros está. Donde le busquemos, donde le pidamos, Dios siempre va a estar respaldándonos. Siempre, siempre. Ok. Bueno, y a lo que yo vivo al punto es, Dios me permitió conocer ese mundo y siempre estuvo Dios como un ángel, por decirlo así, ¿sí? Eh, Estuve en muchas peleas. Bueno, antes de eso, es el boleto que nunca me llegó, me hizo conocer. Fui la primera vez al campín. Fui al campín, entré, pero entré a Oriental, los de los aburridos, entre comillas. Pero entonces yo no estuve pendiente al partido, sino estuve más pendiente a los laterales, norte y sur. Ok. Entonces yo decía, yo quiero ir a ese punto a experimentarme eso. ¿Qué se siente? ¿A qué adrenalina llega a ese punto? Pero entonces yo quería más y más y más. Entonces me dio la oportunidad de comprar una boleta, entrar al partido. Todo el tiempo era cantando, saltando. Y yo decía, Dios mío, qué chévere, quiero más. Y ahí Entonces es Dios cuando me permitió, ok, ahí es cuando ¿no? malinterpretamos el Dios. O sea, como que uno dice Dios, Exacto, pero uno no lo conoce de verdad, ¿sí? O sea, uno dice, muchas exacto. veces dice como, de oídas te había oído, pero ayúdame a completar, Osquitar. Más ahora me conoce. Más ahora Y me es conoces. porque cada uno debe vivir su experiencia. Por eso yo decía, cada uno siempre tiene que estar abierto al cambio. Pero usted, ¿quién nos está viendo? Quizás usted no vivió la vida que vivió el tocayo, pero usted sí se siente triste, se ha sentido... Miren, hoy hablaba con un joven y lo que más me impactaba era que ese joven no se siente parte de algo. Entonces está en esa búsqueda de hallar su identidad. En esa búsqueda de hallar su identidad, olvida. Entonces, la verdad es que yo siempre insisto,
nosotros no estamos solos. Dios siempre está con nosotros esperando el momento en el que decidamos buscarlo o que entre en nuestra vida. Algo que me impacta, miren, algo que me aprendí a ver en los caminos de Dios que me impactó fue que lo que les estoy compartiendo. Dios no me quitó la tormenta, me ayudó y me enseñó a caminar en ella. Entonces, nosotros en el mundo evadimos problemas, ¿no? Todo el tiempo queremos evadir, pero en Dios aprendemos a darle frente a esos problemas, la verdad. Entonces, eso me impacta mucho y quería compartírselos porque es algo que realmente es cierto. Pero continuemos. Ahora sí, Osquitar. Bueno, entonces es como eso, o sea, como que tú lo conocías, lo habías escuchado, o sea, como que tú decías, Dios está ahí en mi vida, pero de pronto no ocupa el lugar que hoy en día lo ocupa. Entonces, síguenos contando de tu experiencia. Voy a poner un ejemplo. Es cuando, digamos, un niño quiere aprender a caminar y el papá siempre va a estar ahí como protegiéndolo, pero entonces a la vez soltándolo. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando ya el niño quiere dar sus primeros pasos y aprende a caminar, ya el papá como que se aleja un poquito. Bueno, da los primeros pasos. Y así era Dios conmigo. Nunca me soltó, pero entonces Dios me quería como mostrar, ¿ese es el mundo que tú quieres? Dale, no hay ningún problema. Ve. Pero entonces me protegió. Entonces, ven, entré a las barras, entré a un grupo, en pocas palabras, nosotros acá en Colombia hicimos un parche. En ese parche me ofrecieron muchas cosas, drogas, me ofrecieron tanto así la necesidad que yo quería de ver a Millos, era que me llevaba al punto de poder robar, quitarle las necesidades a otras personas, celulares, bolsos, y es tanto así que yo decía, o sea, perdónenme la palabra que voy a decir, fui tan descarado que cuando yo llegué a un punto de poder robar y quitarle un bolso a una señora y quedarme con mis propios amigos con los que yo me fui a robar, ellos me dejaron solo en ese momento y no tenía ni siquiera para un transporte para yo poderme regresar a mi casa y yo decirle a Dios, Dios, ayúdame. O sea, perdóname, vuelvo y les digo, fui tan descarado y pedirle a Dios cuando yo estaba haciendo las cosas que a él no le agradaban, pero aún así yo pedí la ayuda para un bus y le dije a un bus al señor del bus que no tenía dinero, que mis papás me habían dejado botado, que si me puedan llevar gratis. Se agarra descarado. Que si me puedan llevar gratis hasta la casa, pues porque no tenía plata y el señor fue muy amable y me dijo, hágale por la puerta de atrás. Pero entonces en ese momento en el bus yo iba pensando, ¿será que eso es lo que yo quiero? ¿Será que esa es la vida que yo quiero? Pero en el transcurso del camino yo iba pensando y decía, ¿esos son mis amigos que realmente Dios me está mostrando? Pero entonces en ese momento yo decía, bueno, llegué a la casa, pero entonces el chip me cambió. Y seguí en lo mío. Sí. Antes de que tú continúes, o sea, cuando tú tuviste ese pensamiento en tu mente, como decir, bueno, esas ideas que se te venían a tu mente, ¿tú qué decías? O sea, ¿por qué me pasa eso? O sea, ¿por qué me siento así? ¿Tú qué pensabas de qué era lo que estaba ocurriendo dentro de ti que te llevaba como a que pasara esos pensamientos que para muchas personas dicen, no, yo estoy viviendo lo que todo el mundo quiere, mujeres, drogas, alcohol, locura, o sea, adrenalina al 100%, ¿sí? O sea, lo que todo joven quiere, Sí. porque dice como vivir la vida al máximo. Eso es de pronto lo que muchas personas consideran que es llegar a esa cúspide, que de pronto llegamos rápido, pues así mismo vamos a caer. Entonces, ¿qué era lo que a ti realmente te hacía pensar? ¿O qué era que eso que tú decías? ¿Por qué estoy pensando esto? Pensaba porque estaba llenando un vacío. Pensaba yo que era mi forma de poderme tener la mente ocupada. O sea, porque yo me sentía a veces solo. Me sentía solo, yo sentía que por medio de las barras yo podía llenar un vacío, pues porque yo veía a mis familias, cada uno con sus esposas, a mis amigos, cada vez con sus familias, y yo era el único como desparchado.
Y yo decía, pues, en medio de las barras yo pensaba que podía llenar ese vacío, pero era lo contrario. Lo que estaba era alejándome del propósito de Dios. Eso fue lo que me Tremendo. hizo llenar, de alejarme. Su merced ve algo que habló de algo y es el propósito. Todos tenemos un propósito. Yo no sé si usted está claro cuál es su propósito, pero ¿saben algo? Dios en nosotros, algo que nosotros no podemos ver, en nosotros mismos. Quizás usted que nos está viendo siente que hay cosas en su vida que no le agradan y usted siente que no es tan útil como para muchas cosas. Pero, ¿saben? Tocayo tocó un tema y es el propósito. Usted y yo tenemos un propósito y Dios siempre ve ese propósito en su vida. Siempre, siempre ve algo mucho más grande en su vida de lo que usted es. Y Andresito, yo quisiera preguntarle, ¿qué cambió, qué lo llevó a usted a querer un cambio en su vida? Vamos por partes. Oscar empezó a hablar de cuando pasó, lo que robó, lo que hizo, y no se sintió tan cómodo. ¿Usted qué lo llevó a decir, quiero un cambio en mi vida? Falta de propósito. Tú lo acabaste de decir y quería complementarlo con eso. Falta de propósito porque yo siempre he sido, digamos, fiel pensador de que nosotros nos nacimos para crecer, crecer, reproducirnos, no sé, lo típico de tener Antes casa, de tener... producirse y morir. Exacto, eso es un ciclo como muy vacío, ¿no? Y creo que a muchos de pronto puede que sí les suene el tema de casa, carro y beca, ¿no? Pero pues para mí a veces en ese anterior era como muy vacío. Yo decía, pero esto no tiene sentido. O sea, es como prácticamente yo estar calcando la vida de otras personas, ¿sí? Que de pronto yo decía a mis amigos que la moto, que el carro y todo eso. Y yo decía, bueno, te va a dar un placer momentáneo, que de pronto lo que Oscar decía son placeres y cosas que te van a distraer, no te están llenando, te están distrayendo. Sí, entonces yo decía, falta de propósito, o sea, algo que realmente me dé ese propósito. Y lo traté de buscar en muchas cosas, lo traté de buscar en mujeres, lo traté de buscar en amigos, lo traté de buscar en mi propia, no sé, gustos, la música, porque yo soy una persona muy melómana. Entonces creo que todo eso, en vez de darme como eso que me hiciera sentir en paz, me hacía sentir más intranquilo, ¿sí? Fue lo que de pronto hizo que yo quisiera que existiera ese cambio de vida, ¿sí? El cambio de pensar, de que uno va madurando. Son de pronto también etapas de que tú no estás en tu madurez y Mejor necesitas momento. ir poco a poco cayéndote, como lo decía Oscar. Un bebé no va desde el día uno ya va a aprender a caminar, ¿no? O sea, hay que caerse, volver a levantarse, seguir, seguir, seguir. Entonces creo que eso es como lo que de pronto me hizo a mí dar ese paso al querer buscar algo como que realmente cambiara mi vida. Entonces, Osquitar, cuéntanos, digamos, entonces, tú estabas en el tema de las barras, ¿sí? Estaba ya en regreso a tu casa, ¿sí? Te diste cuenta que había un pensamiento diferente en tu vida y bueno, lo tuviste ahí, ¿sí? Me imagino que tuviste pues, esas caídas y lo como que sí, que no, tan, pero ¿cuál fue el momento que hizo el clip? O sea, que dijo, aquí fue, En el cambio. del O sea, cambio yo de tu... dije, no más. Yo creo que la frase ayuda mucho y es que cuando entendí que Dios tenía un propósito para mí, dejé de vivir y empecé. Y creo que ahí Osquita empezó a vivir. Bueno, después de que pasó muchos años en las barras, después de que viví tantas vainas, tantas cosas, un momento iba con mi mamá, eh, veníamos del Restrepo, mamá me dice, hijo, adelántese y abra rápido la puerta, pues porque estoy que entrar al baño. Yo, ok, mamá, pero yo iba con ropa normal, no pintaba nada, normal. Pero sí tenían como lo que me identifican a uno como barras, el cabello. Pues yo tenía el cabello recogido con colita y todo eso.
Y pues yo me adelanté, estaba abriendo la puerta, cuando en la parte de atrás había unos muchachos de otro equipo. Eh, Cuando me dicen el apodo, me dicen mechas, pero entonces yo dije en mi mente, no, abro rápido, abro la puerta y ahí hay como un contador, no sé, algo así, contador. Yo siempre cargaba mi cuchillo. Yo dije, abro la puerta, saco el cuchillo y me defiendo. Ese era mi pensado. Pero entonces, como esa puerta parecía una cárcel que tenía un poco de seguros, en ese preciso momento estaba con todo el seguro, Dios mío, yo decía, y abra, y atrás me decían carratico, mechas, mechas. Yo no voy a voltear. Pero cuando yo abrí la puerta, le empujé esa puerta y a lo que yo abrí el contador, no tuve como la forma de defenderme. Vi los cuchillos literalmente hacia mi cuerpo, pero en ese momento llegó mi mamá y mamá me dijo, ¿qué pasa aquí? Pues cuando llega mi mamá, yo cojo el cuchillo y yo dije, si nos tenemos que matar, nos matamos. Pues mi mamá se transformó también, me dijo, usted, perdóneme la expresión, usted que es estúpido y dijo, rágate su cachetado. Pues ahí ya como que me actuó Ya la lo, ya lo que lo hizo señora. cambiar, ya lo que lo hizo cambiar de parecer fue esa cachetada, lo hizo despertar. Claro, claro, mi mamá me cogió un cachetado y me dijo, por favor, respéteme que yo estoy aquí. Y le dijo a los muchachos de ahí, del otro equipo, me dijo, respetan a mi hijo, que mi hijo no está solo. Pero entonces yo dije, wow. Cerró mi mamá la puerta, nos subimos al apartamento y me dijo, ¿usted qué le pasa? Yo le dije, "Mamá, son mis cosas, son sus cosas, a favor, me respeta, respéteme. Si usted se quiere matar, pues mátase, pero en otro lado, pero en mi casa no". Y yo decía como que, wow, está bien. Y pero entonces en mí, yo tenía ese como que tengo que vengarme. Y en ese momento, yo estaba con unos muchachos y estábamos asistiendo a unas clases de música, algo que me apasiona mucho a mí, la batería. Y por medio de la batería, Dios me habló. Por medio de un líder, me dio una palabra. En ese momento yo cogí, me dio un papelito y me dijo, Osquitar, quiero regalarte un papelito. Yo, ok, lo recibí y me lo guardé, normal. Llegué a la casa, pero entonces en mí había algo como que, Oscar, léalo, Oscar, léalo. Yo llegué, me recosté, me puse a ver videos, pero no, algo que me decía, Oscar, léalo, Oscar, el papelito. O sea, como que me recordaba cada ratito. Yo dije, bueno, está bien, cogí la Biblia, abrí, no, perdón, cogí el papelito, había una cita bíblica, la busqué y era Josué 1:9. Esfuérzate y sé valientes, no temas ni desmayes. Esa fue la primera palabra y esa fue la palabra rema para mí que me hizo cambiar de vida. Esa fue la que me hizo cambiar de vida. Ahí La vemos, palabra. digamos que ahí vemos lo que yo decía, cuando entendemos que Dios tiene un propósito, dejamos de sobrevivir. Yo creo que eso es lo que pasa todo el tiempo. Usted sobrevive, usted, todo el tiempo su vida es una rutina, trabaja, estudia, gana dinero, paga deudas, queda endeudado, sigue trabajando, sigue estudiando, paga dinero, paga deudas, se debe dinero. Es sobrevivir, empieza como su vida es alguna supervivencia, sobre todo en nosotros los colombianos. Pero Dios, usted, cuando usted entiende su propósito, usted aprende a vivir, porque todo tiene su tiempo. Miren lo que Uber nos decía, algo muy interesante y quiero compartirlo. ¿Qué provecho sacará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Yo le pregunto a usted, ¿qué sentido tiene usted pasarse la vida trabajando, haciendo, si al final puede perder su alma, pues? Entonces eso me causa mucha curiosidad porque
se han alineado las cosas. Digamos, Osquitar lo decía, él empezó a vivir, enfrentarse a cosas muy complejas, donde su realidad no era tan chévere, y Andrés igual. Pero vayamos a esas personas que aún no han encontrado a ese Dios que quizás nos alcanzó a nosotros. ¿Cómo podríamos ayudarlos, Andresito, a que ellos pudieran? Yo hice una encuesta y decían que muchos han intentado cambiar muchas veces, o alguna vez han querido cambiar algo. Esos que no han podido cambiar, ¿usted qué les diría? Pues yo quería rescatar antes de responderte la pregunta, una frase Sí, que me gustó mucho que dijo Oscar, que cuando él estaba recibiendo todos esos ataques, que son a veces ataques del enemigo, ataques de eso malo, que nos quiere alejar de realmente nuestro propósito, es esa frase que dijo, deja a mi hijo que él no está solo. Cuando dijo, deja a mi hijo que él no está solo, yo dije, wow, dije, propósito, ahí hay propósito. Porque si no hubiera habido ese propósito en la vida, hasta hubiera recibido una puñalada. Sí, porque está buscando lo que dicen por ahí Lo que no se vulgarmente, le ha lo que no se perdido. puede. ¿Sí? Pero había un propósito en la vida de él, ¿sí? Y respondiendo a tu pregunta, Oscar, y a muchas personas que de pronto, no sé, cuesta, de pronto el cambiar la vida, o sea, cambiar. ¿Qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si no lo hago? Pero, ¿qué pasaría si de pronto, después, 10 años adelante, tú dices, tuve la oportunidad de haber vivido o haber conocido de los caminos de mi creador, de Dios, ¿sí? Y desaproveché el tiempo, desaproveché lo que Dios quería hacer en mi vida. Entonces creo que de pronto a veces no te lo estoy hablando desde un tema religioso, ni te lo estoy hablando desde un tema de que nosotros vamos aquí a cambiar tu forma de pensar ni nada de esto, sino es realmente de decir, ¿hay algún propósito más de lo que ya te hemos dicho? De tener cosas materiales, de disfrutar la vida de manera placentera. Yo creo que hay algo más, Osquitar. Entonces, es como esa forma espiritual que nosotros tenemos de conectar con nuestro creador, conectar con Dios, ¿sí? Y es algo que no te lo puedo explicar y decirte, tienes que hacer esto y esto otro, no, solamente es que tú veas si quieres darle un cambio a tu vida, un propósito a tu vida, si te han pasado muchas señales en tu vida que dices, wow, pero es que yo, ¿por qué he pasado por tanta cosa y aún estoy acá, o sea, y buscar, o sea, si horas, si tú realmente lees un libro bueno, sería la Biblia, léela, o sea, léela si hace por curiosidad. Mucha gente juzga sin ni siquiera leerla, y eso es lo más chistoso del mundo, o sea, porque todo el mundo quiere juzgar a las personas, pero no se toman el tiempo de realmente ponerse en los sí, zapatos es de ponerse en los zapatos de quienes han pasado por el proceso de esa transformación, ¿sí? Pero Osquita nos estaba contando ese proceso de transformación. Entonces, es como también hubo esa confrontación y hubo ese momento crítico en tu vida que tu mamá, Dios, las circunstancias te llevaron a eso. Entonces, tú ya te diste cuenta que tocaste fondo, ¿sí? Cuando tocaste fondo, ahí sí ya puedes decir, ¿cambio mi vida o qué pasó ahí? Sí, 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 ya literal. em, Dije no más, no más, pues porque estaba haciéndole daño no solo a mi vida, sino la de mi mamá. que si uno Eh, ama, uno lastima lo que claro, uno ama con las mucho, decisiones mucho, que uno mucho, toma. demasiado. Y yo dije, no más, no más, no más. Ya creo que Dios me ha guardado de mucho, porque pues obviamente es resumido el testimonio, pero yo he pasado por muchas cosas y dije, no más, no más, quiero cambiar mi vida, quiero realmente servirle a Dios por medio de por todo lo que he pasado, por todo lo que Dios me permitió pasar.
Y como les dije al principio, todo tiene un propósito. Y el propósito fue para yo pasar todo lo que tenía que pasar para yo poder predicar de la palabra de Dios por medio de mi testimonio. Bueno, y Tremendo, porque mira que, fíjate que tú tocas un tema que se llama testimonio. Todos tenemos algo que decir, ¿no? Todos siempre tenemos algo que contar, algo que cambió la vida. Pero realmente somos conscientes de lo que un día fuimos y lo que somos ahora, o a veces olvidamos de dónde nos sacudó, las circunstancias que eran antes y cómo son ahora. Quiero compartirles una breve historia, y es que yo quiero que usted se imagine. Yo estuve investigando y un avión, para que pueda volar y ser autosostenible en su vuelo y pueda sacar adelante su círculo de viaje, por decirlo así, debe alcanzar algo que se llama la altitud crucero. Y a mí me causó curiosidad, ¿qué altitud crucero si estamos en un avión? Resulta que el cielo tiene una sección que todo lo que generalmente vemos son las nubes, ¿cierto? El cielo, las nubes. Y cuando un avión va en ascenso, para que alcance la altitud crucero, es encima de las nubes. Lo curioso es que básicamente tiene que volar por encima incluso de las tormentas. Cuando usted y yo pasamos por tormentas en nuestra vida, nos dejamos llevar es por las circunstancias, nos dejamos llevar por lo que es difícil sobreponer en nuestra vida. Llámelo problemas financieros, emocionales, estados en los que usted se siente incómodo con usted mismo, frustrado, fracasado, como usted esté viviendo esa tormenta, ¿sabe? Pero algo que me impacta mucho es la frase que les estoy compartiendo. Pues no quita la tormenta, te enseña a caminar en medio de ella. Básicamente se vuelve el piloto, se vuelve quien te enseña que usted es el piloto, por encima de las tormentas puedas volar. Entonces nosotros a veces estamos en un agujero, caemos en un agujero y se nos olvida todo lo que había alrededor de ese agujero, los sueños, las metas, los proyectos, y solo vemos como el vacío que tenemos en ese agujero. Yo no sé si a Andresito le pasó, por eso poníamos el ejemplo de este libro. Este libro me gusta mucho porque es un libro que da el enfoque, no es nada religioso, pero habla de la importancia de Jesús en su plano terrenal. Yo quiero que ustedes comprendan eso. Yo no hablo nunca de una religión, sino de una relación de un hombre que cambió nuestra vida. Entonces, Osquitar, Andrés y yo tenemos eso en común. A través de ver la perspectiva de un hombre que decidió ser diferente y sacar lo mejor de las personas ayudando, empezó a mostrar un cambio. Entonces, les invito mucho a que podamos pensar, si usted está en medio de una tormenta, aprenda a sobrevolar. Tome el rol del piloto de su vida. No se compare con los demás, no se compare con el que va en un jet, en un avión privado, a particular, vuelo comercial, charter, como quiera, sino realmente tome las riendas de su vida. ¿Usted qué opina de eso, Andresito? no, y que hay, tomando esa analogía tuya, hay un espacio en ese avión. Si hay un espacio en ese avión para ti. Entonces es la oportunidad oportuna, valga la redundancia, de tomar el vuelo correcto, ¿sí? Para el destino correcto. Y me gusta cuando dijiste que es esa relación que cambia hombres, ¿sí? Nada puede cambiar un hombre, nada lo puede hacer. Y es Dios en la vida de cada quien, porque así como en mi caso, la vida de Oscar y la vida de Oscar, son dos Oscar, ha sido marcada por un antes y un después, que si nos ven hoy en día, van a decir, uy, es que esos hombres eran los super, estaban destinados para la grandeza. No, o sea, realmente fue Dios en su misericordia que dijo, vamos a mirar qué hay ahí, qué se puede rescatar. Literal, ¿no? Dios vio algo en nosotros que no podíamos ver. Mire lo que dice Yur. Las tormentas van a venir, pero no vienen para destruirte, sino para mostrarte en qué estás firme en tu vida. Y es cierto, muchas veces
la tormenta viene para zarandear y mover incluso lo que no es bueno, lo que no es justo. Bueno, verdad, Tocallito, le verdad. quiero contar otra historia. Póngale cuidado que había un sembrador y el sembrador, él hacía las cosas bien, hacía las cosas como aprendió a hacerlas. Siempre se esforzó por hacerlo de esa manera. Usted que nos está viendo, siempre se esforzó por hacer las cosas bien. El tema es que un día empezó a pensar y dijo, piensa pierde, no mentira. Dijo, bueno Dios, ¿qué pasaría si yo puedo controlar el clima? ¿Qué pasaría si yo puedo controlar lo que no controlo generalmente? Entonces, él empezó a hablar con Dios y tuvo un discurso con Dios. Y le dijo, bueno Dios, dame la oportunidad de yo controlar el clima. Y te prometo que haré lo mejor de mí. Entonces Dios dijo, le concedo esa petición. Y entonces Tocallito, Andresito, él empezó a controlar el clima. Y estando en el clima, él controlando el clima, entonces empezó a sembrar y empezó a hacer mucho sol y entonces venía el sol y entonces él hacía el rocío y él empezó a adelantar las temporadas para poder cosechar mucho más rápido. Cuando llegó el tiempo de cosecha, su cosecha no era la esperada. Curiosamente era una mala cosecha. Y él se puso muy molesto con Dios. Dijo, ¿por qué eres tan injusto? ¿Por qué no puedo cosechar si lo hice bien? Si no les faltó el sol, si les regué el rocío de la mañana, ¿por qué esta cosecha? Y me impacta la respuesta de Dios. Y es que tú permitiste que el sol llegara, que el rocío llegara, pero evitaste las tormentas. Y decía Uber es muy importante porque así, evitaste las tormentas y las tormentas eran necesarias, porque sin la tormenta no puede ser la limpieza para que la cosecha pueda crecer fortalecida. Y muchas Amén, veces amén. pasa eso. Nosotros queremos tener el control, Dios, quitarse nos cayó. Nosotros queremos tener el Ya me control, paré, ya me paré. pero la verdad es que es más fácil cuando usted decide ceder el control. ¿Qué tal esa historia? ¿Cuál me compra? ¿Sí me compra mi historia? Sí, Bueno, claro, tremendo, tremendo. pero no, acá, digamos, Osquitar, bueno, porque tú no lo dejaste responder. Tú no lo dejaste responder de realmente cómo fue ese cambio de su vida. Entonces, queremos pues, que nos ayudes como a finiquitar y dar una conclusión, bueno, ir dando una conclusión al tema de qué hizo Dios en tu vida. Si fue realmente una buena decisión, que nos cuentes esa conclusión, ese mensaje, como que nos ayude a ir cerrando el tema. Bueno, sí, claro, sí fue necesario el cambio, sí fue necesario eh, aceptar a Dios en mi vida, porque he visto el cambio en mi vida, he visto el cambio en mi familia, por medio de mí ha llegado mi familia. Fue necesario la tormenta para poder cosechar lo que realmente queríamos. Es lo que dice el tocayo ahorita, que era muy importante, y lo que incluso decía Juber, es necesario la tormenta, es muy importante la tormenta para saber qué es lo que realmente queremos. Dios permitió pasar toda esta tormenta para yo poder cosechar lo que realmente quería en mi vida. Mi vida era, ¿cómo decirlo? Un pasatiempos. Dios permitió todo esto, la tormenta, todo esto para poder ser el Oscar de mi vida, de poder brindar. Y yo incluso le decía a Dios, si realmente en mi vida hay un propósito, regálame una familia, porque yo era de las personas que andaba en diciembre, yo amo diciembre, me encanta diciembre, no pues porque tomamos ni nada, no, sino digamos, porque me encanta bailar, eso no es pecado, ¿no? Pero a mí me encanta bailar, ¿sí? Y en diciembre pues nos reunimos en familia, pues mis hermanos con sus esposas, y yo era el único solito ahí, solitario, yo con quien bailaba con la escoba, entonces no, entonces yo le pedía mucho a Dios eso,
Dios, yo decía, Dios, regálame una mujer primeramente que te sirva, que te ame, que te dé el primer lugar a ti, y me la dio, gracias a Dios me la dio, y hoy en día somos, mejor dicho, un equipo, ¿sí? Eh, entonces es importante pasar por las tormentas, o sea, a veces uno dice, uno está pasando por la necesidad y uno pelea con Dios, ¿sí? Uno dice, Mm. Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué? Voy a ocultar algo breve. Y cuando yo supe que mi mamá tenía cáncer, fue otra de unas de las tormentas difíciles que pasé. Yo estaba trabajando, ya estaba en mi forma de cambiar. Perdón, mamá me dice, hijo, voy a ir a una cita médica para saber qué es lo que tengo. Yo, ¿qué mamá me estás contando? Nosotros somos tres hermanos. Bueno, dos. Yo soy el menor. Uno está en Estados Unidos, el otro vive en Mosquera, pero yo soy el que siempre estoy más cerquita de ella. Pero entonces yo le decía, mamá, me vas contando cómo vas. Está bien. Pues en el trabajo yo no puedo estar con el celular, pero entonces ya como tipo 3 4 de la tarde, cojo el celular, le escribo a ella, ya no me responde. Yo bueno, lo guardé y seguí trabajando. Ya tipo 5 me fui a cambiar. Cuando mis hermanos en el chat escribieron, ¿cómo así que mi mamá tiene cáncer? Pues yo me transformé, me cambié totalmente como la Mujer Maravilla, que da dos vueltas y corra. Cogí la moto, llegué al apartamento, yo le dije, mamá, ¿estás bien? Pero mi mamá estaba totalmente destrozada, ¿sí? Pues yo como hijo tenía que darle fuerzas para seguir adelante, ¿sí? Porque si yo me quedo con ella y lloro con ella en este momento, lo que estoy haciendo es hundirla más, ¿sí? Yo tenía que ser fuerte delante de ella y decirle, mamá, Dios tiene el control. Mamá, si Dios permitió esto es porque Dios tiene un propósito hacia ti y tienes que saber cuál es el propósito. No tenemos que pelear hacia Dios y decirle, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué permitiste eso? Pero entonces yo cuando llegué al apartamento donde vivo con mi esposa, eso fue un lunes, me reuní con los chicos de la alabanza y le dije al líder, déjame orar, quiero orar, quería desahogarme, pues no lo pude con mi mamá, pero quería desahogar. Y me senté y literal, apagué la luz, me arrodillé delante de Dios y hice una oración tan, pero, ay Dios mío, me cayó otra vez, Fue tan perdón. tremenda que se cayó el celular. Hice una oración tan tremenda que yo le decía a Dios, gracias. Gracias porque por medio de eso sé que mi familia va a llegar a sus pies. Gracias porque permitiste esto, aunque nos dolió, obvio, no es fácil, ¿sí? Pero permitiste esto pues, para yo poder que mi fe crezca en ti y para que en mí pueda apoyarme en ti en todo este proceso. Fue literal durísimo cuando mamá ve ver la calvita, fue durísimo, pues porque no es fácil, porque yo creo que una debilidad de una mujer es su cabello, que lo tenga limpio, bonito, bien arregladito, pero para después estar con acero, en sus quimios. Pero entonces mi esposa fue como el bastón, por decirlo así, la ayuda mía, pues porque yo no puedo estar pidiendo cada ratico permiso en el trabajo, pues porque o era el trabajo, mi mamá, mi esposa se quedó sin trabajo en ese momento. Entonces Dios permitió todo, ¿sí? Dios como que Ese arregla las apoyo. cosas. Mira, sí que, perdón interrumpir, pero ahí podemos ver como dos cosas muy importantes. La primera, como Dios no es personas, sino propósitos, porque tenía todos los Exacto, propósitos para soportar nuestras cargas, ¿no? Pero lo segundo exacto. es, me impacta mucho cómo tú aprendes a pilotear tormentas de una manera diferente. ¿Qué hubiera sido o qué sería a ti si te toma por sorpresa una noticia como esta, de que tienes cáncer, de que la persona que amas tiene cáncer?
y no sabes cómo pilotearla. En tus emociones duele, en tus emociones frustras, sientes miedo, rabia, pero al final Dios es un consuelo muy grande. Le dice, dejad que vengan todos los cargados y cansados que yo los haré descansar. Y es una invitación muy especial a que soltemos esas cargas. Perdón interrumpir de esa manera, Osquita, pero me parece importante Tranquilo. esa la acotación. Nos queda también muy poco tiempo, así que no sé si vamos cerrando, Andresito. Si me vas contando como conclusión qué cambia tu vida, cómo puede una persona cambiar su vida. Pues yo creo que no es tanto lo que yo diga, sino es esos testimonios como el de Oscar, como el testimonio de muchas personas que a veces estábamos en el lado oscuro de la luna y ahora estamos donde más calienta el sol. Entonces es como lo bonito, ¿sí? O sea, lo bonito de realmente ver que Dios no es algo visible al, digamos, como ente, pero sí es visible a través de sus obras, es visible a través de la creación. Por ejemplo, hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho que dice, mirad el cielo y contemplad, digamos, la perfección que Dios ha creado. O sea, no hay nada en el mundo como la obra de la creación que nos deje ver lo grandioso que es Dios en nosotros mismos, ¿sí? Nosotros sin Dios somos vacíos, nosotros sin Dios no valemos nada. Por eso lo dijimos anteriormente, es por gracia que estamos acá. Y pues gloria a Dios por las personas, los 5, 10 que nos están viendo, que realmente nos hace, porque si una persona recibe y realmente ese mensaje es importante para alguien, pues bueno, aquí hemos hecho algo importante para Dios. Y creo que ver esos testimonios en Oscar, en personas, sí, que digamos nosotros solamente llevamos o tratamos de plasmar el amor de Dios a través de nuestros días, es lo más importante, no digamos lo que éramos antes, sino lo que hoy somos en Dios. Entonces es como eso, como Es lo que dice, dime, me gusta mucho. Jesús es el camino la y verdad. necesitamos entender todos los planes de Dios para estar cerca de Él. Su vida y su sacrificio nos Amén. enseñan a mirar más allá de lo terrenal. Esa es la Tremendo. invitación. ¿Qué Creo que cambia tu vida? hay un próximo invitado por ahí, ¿no? Ya estamos viendo. Ya nos Estábamos están pensando en viendo. algo así. ¿Qué cambia tu vida? Tu vida la cambian tus decisiones. Amar es una decisión, pero perdonar también es una decisión. Dentro de 8 días me gustaría hablar del perdón. Me gustaría Uf, que habláramos de lo difícil que es perdonar, pero cómo se vuelve un regalo para tu vida. Y me gustaría que tú que nos puedas entender el final, la conclusión es que tu vida las cambian las decisiones, pero siempre la oportunidad para el cambio está cuando te alineas al propósito que entiendes. Cuando entiendes tu propósito, dejas de sobrevivir, empiezas a vivir, pero empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. Como dijo Uber, Jesús es el camino, pero como dijo Andrés, es la verdad y como digo yo, es la vida. Y es la invitación, es ver que por eso hablábamos de un libro que ni siquiera es cristocéntrico, no es nada teológico, y habla simplemente de un hombre que transformó la vida de otros hombres, y es la invitación. Si nuestra vida sirve para cambiar la vida de al menos una persona, ahora ha valido la pena. Así que por mi parte no es más. Quiero agradecerles a todos, a quitar como si tal. Despida nuestra audiencia, quitar por favor. bueno, antes de despedirme, yo quiero dejarles una pequeña palabra y es, no hay cambio real sin reconocer dónde estás. Es importante saber dónde estás, es importante el cambio real. Si realmente sigues de Dios, sigues el camino de Dios,
es importante reconocer el cambio, es importante saber en dónde estás y saber su disposición. Es lo más importante. Agradecido estoy por la invitación, Tocayito, Andresito, viejos tiempos, amigos de muchos años. Agradecido estoy, vamos por un buen camino. Bueno, y gracias realmente por esta invitación. De verdad estoy un poquito nervioso. Vea, me caí 2 veces y todavía, vea, aquí estamos de pie. Bueno, A pues todos nada. ustedes, muchas gracias. Andresito, gracias. ¿Algo más por decir? Nada, no, que no se nos olvide seguirnos, ¿no? Seguirnos porque esta es una comunidad, si ayúdenos a compartir, porque sabemos que este mensaje realmente puede llegar a tiempo a alguna persona que lo necesita, ¿sí? Que de pronto está buscando, está orando, que está necesitando esa palabra y queremos que eso realmente sea lo que transforme a las personas. Entonces, nada, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como @indeciblespodcast. Y no siendo nada más, pues nada, desearles un feliz fin de semana y que puedan descansar. Chao, Dígame chao. como Gracias a Oscar todos. Escobar. Va, bendición. Your silence taught me how to feel. I stayed one walking through the city. Love